Saludos, amantes de Star Wars. En este episodio, estamos encantados de presentarles una nueva aventura en forma de audiolibro. Prepara tus oídos para adentrarte en el emocionante mundo de Ahsoka, una historia que expande aún más los horizontes de la galaxia. Siéntate, relájate y déjate llevar por las voces y los sonidos mientras seguimos los pasos de Ahsoka Tano en esta emocionante travesía. Capítulo 21. El regreso del sexto hermano a Raadan no había sido tan triunfal como había esperado. No había sido capaz de hacer una identificación positiva de la Jedi, pero estaba bastante seguro de que cualquier noticia de sus próximas acciones sobre la luna agrícola llegaría a la atención de la Padawan. Había seguido la pista a una serie de felices accidentes, felices, es decir, para las personas que habían sido salvadas de los pleitos con el Imperio. Los acontecimientos tenían bonachonería Jedi escrito por todas partes, bajo conteo de muertes, civiles agradecidos y falta de registros oficiales. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que quedara alguien en Raada para enviar una llamada de auxilio en la dirección correcta y la Jedi vendría a él. Su primera orden del día, después de haber aterrizado y estacionado la nave, fue leer las actualizaciones sobre la situación de los insurgentes. Como había sospechado, las tropas locales no habían hecho avances en capturarlos, lo que por él estaba bien. El comandante de distrito parecía estar evitándolo, lo que también convenía a sus propósitos, por lo que en su lugar llamó al interrogador jefe. Necesito información sobre la muchacha que escapó de su custodia, dijo, yendo directo al grano. Los interrogadores generalmente apreciaban el enfoque directo, lo que era algo que él admiraba de ellos. Su apariencia, preferiblemente. No su carácter. Tenía la piel oscura, dijo el interrogador. Y trenzas en su cabello cuando la vi, pero a menos que haya encontrado a alguien para rehacerlas, me imagino que va a estar usando un pañuelo o alguna otra cosa más ahora. ¿Por qué no podría arreglárselas ella misma? Preguntó el inquisidor. Tiene el brazo roto, fue la respuesta. El derecho. Creo que también puede haber lesiones en el hombro, pero no podría estar seguro. ¿Son sus métodos tan atroces? Siempre era buena idea intercambiar información profesional. No, lo del brazo fue un accidente, dijo el interrogador. Nuestra tortura inicial la asustó tanto que cuando mencioné la posibilidad de revisitarla, se desequilibró y cayó aplastándose el brazo debajo de la silla. Ha sido de mucha ayuda, dijo el inquisidor. Puede retirarse. El interrogador fue lo suficientemente inteligente como para no tomarse a mal que alguien sin ningún rango aparente le diera órdenes. A ese tipo de persona era probable que le fuera bien en la jerarquía imperial, que requería de una cierta flexibilidad. El sexto hermano hizo una nota para escribir una recomendación. Su trabajo y el de sus hermanos y hermanas sería más fácil si las filas superiores estaban pobladas por gente que los escuchaba. Solo, el inquisidor abrió el mapa de la superficie de la luna para refrescarse la memoria de su geografía. Le tomó solo unos pocos momentos identificar los mejores lugares para ocultar un gran grupo de personas y luego cerró la terminal y fue hacia la puerta. Era hora de dejar de hacer preguntas e ir de casa. Caden había jugado, en su estimación, aproximadamente 10 billones de juegos de croquín desde que Ahsoka la había rescatado y dejado Raada. Había sido una sugerencia de Mayere. Con un brazo roto y opciones médicas limitadas, Caden necesitaba aprender a usar su otra mano, y el croquín era la forma más fácil de hacerlo. Jugaba con frecuencia con su hermana, pero su oponente más común era Neera. Una vez que se le había pasado el efecto de los sedantes, Neera había caminado rápido y sin rumbo alrededor de la cueva como si le faltara una parte de ella, y Caden pensaba que eso no estaba lejos de la verdad. La única vez que Neera demostraba alguna chispa era cuando jugaban. Neera siempre la aplastaba, pero si eso la hacía sentir mejor, entonces Caden estaba feliz de perder. Aparte del juego de tablero y la capacidad de ir al baño por sí misma, vivir ocultándose del imperio no era muy diferente a estar encarcelada por él. La comida era terrible. La iluminación era mala. Estaba nerviosa y asustadiza, sobresaltándose a cada sonido. Pero no había máquinas de tortura, así que al menos había algo bueno.
Y su hermana estaba con ella y segura, en su mayor parte, así que había otra cosa buena. Con la mano buena, Karen se reajustó el pañuelo que utilizaba para contener su cabello. A sus trenzas habituales les había ido más o menos igual que a ella bajo la tortura, y no había podido arreglárselas con una sola mano. Mayere había hecho su mejor intento, pero a pesar de su capacidad de crear pequeños circuitos que podían explotar al activarse correctamente, Mayere no tenía ningún don para el trenzado. Karen terminó deshaciéndoselas completamente y luego tuvo que hacer su mejor esfuerzo para tratar con el gran y espeso volumen que colgaba flojamente. Probablemente debería cortarlo, pero sabía que su brazo mejoraría con el tiempo y le gustaban las trenzas largas. Podía ser paciente. O podía ser paciente con su cabello, al menos. Ser paciente mientras se ocultaban del imperio era una cuestión totalmente diferente. Nadie hablaba de ello, porque se sentía demasiado parecido a hablar mal de los muertos, pero Karen podía notar que incluso el más impulsivo de ellos deseaba que nunca hubieran escuchado a Jouben. A medida que sus suministros se agotaban, se empezaba a hablar de que debían ir a la ciudad por más y discusiones sobre si debían o no tratar de irse completamente del planeta. ¿Crees que es extraño que los imperiales todavía no nos hayan encontrado? Dijo Mayere. Estaba sentada al lado de Karen, que estaba lanzando piezas de croquín al centro del tablero. Su puntería estaba mejorando, pero no por mucho. Nos deshicimos de los caminantes antes de que todo se saliera de control, dijo Karen. Pero tienes razón. Tienen que saber que no hay tantos lugares en los que podríamos ocultarnos. Incluso los soldados de asalto más densos ya deberían haber comprobado aquí. ¿Qué crees que están esperando? Preguntó Mayere. Creo que están ocupados buscando otra cosa, dijo Karen. No es como si nosotros fuéramos una amenaza para ellos. Pero Ahsoka se ha ido, dijo Mayere. Dijo que volvería, le recordó Karen. Lo había dicho una y mil veces, y cada vez, un poco más de su certeza moría. Mayere le lanzó una mirada desaprobadora. Era una mirada vieja para un rostro tan joven, y a Karen no le gustó. ¿Por qué volvería? Preguntó Mayere. Aquí no hay nada. Estamos nosotros, dijo Karen, ignorando la implicación de Mayere de que Karen creía que Ahsoka volvería solo por ella. Podría volver por nosotros. ¿Ella y qué ejército? Preguntó Mayere. ¿O dejarías a todos los demás atrás para salvarte? Karen no podía decirlo, no podía ver la mirada de asco, que sabía que le daría a su hermana si lo hacía, pero la verdad era que si pudiera ella dejaría a Raada en un santiamén. Si servía para evitar que ella, o Mayere, sintiera otra vez esa máquina en su pecho, lo haría. La culpa era un largo dolor, pero se podía sobrevivir. No estaba segura de cuánto tiempo soportaría si era torturada otra vez. Deja de hacer eso, dijo Mayere y Karen se dio cuenta de que se estaba frotando el pecho. La máquina ni siquiera había dejado una marca. Todo lo que Mayere podía ver era que Karen estaba nerviosa y se asustaba constantemente. Al menos nadie la acusaba de mal de amores, incluso cuando algo de humor les podría haber sentado bien. Neera se sentó enfrente de Karen, al otro lado del tablero de croquín y comenzó a dividir los discos por color. Nunca preguntaba si Karen quería jugar, ya no hablaba mucho, así que así era como generalmente comenzaban sus juegos. Karen se preparaba para perder espectacularmente otra vez cuando Colvin, que estaba haciendo de guardia, llegó a gatas por el túnel de conexión, con una expresión alarmada en el rostro. «¿Viene algo?», dijo. «¿Soldados de asalto?», preguntó Karen. «¿En los tanques?». Con los caminantes fuera de servicio, los tanques eran la única opción de transporte de tierra que tenían los imperiales. Eran lentos y torpes, y no eran lo más apropiado para las colinas, pero los soldados de asalto no parecían excesivamente aficionados a caminar. «No», dijo Colvin. «Una sola persona. Pero moviéndose muy rápido. Llegará aquí muy pronto». La entrada principal siempre estaba cerrada. Habían pasado tiempo aumentando el camuflaje en las entradas ocultas. Era una de las pocas actividades que podían hacer con seguridad sin atraer la atención.
El punto débil en su defensa era la puerta del centinela. Tendrían que decidir si querían derrumbarla y perder permanentemente su punto de observación o arriesgarse a dejarla abierta. Para Caden, no era una elección difícil en absoluto, pero ella no era la que daba las órdenes. Todos miraron a Mayere. Ella tampoco estaba al mando. Nadie lo estaba realmente, pero las cargas eran su diseño. Si iban a ser detonadas, ella era la que tendría que hacerlo. Me tomará unos momentos preparar todo, dijo Mayere. Colvin, ¿tenemos ese tiempo? Lo tenemos y vamos ahora, dijo. Sus grandes ojos negros destellaban, incluso en la oscuridad de la cueva. Yo voy contigo, dijo Caden. Mayere hizo una pausa. Todavía no puedes andar a gatas, dijo. Y no puedes ayudar con las cargas. No quiero que nos separemos, insistió Caden. Entonces déjame ir, así puedo volver a toda prisa, dijo Mayere. Tu hermana tiene razón, dijo Neera. Pueden matar a una juntas tan fácilmente como separadas. Así que bien podrías quedarte aquí y jugar al croquín conmigo. Es tu turno de todos modos. Caden la miró boquiabierta, sorprendida de que incluso en su duelo Neera pudiera decir algo tan terrible. Mayere aprovechó la distracción de su hermana y se zambulló por el túnel con Colvin en sus talones. El tiempo pareció estirarse para siempre, pero luego el suelo se sacudió ligeramente y Caden supo que se habían ocupado del puesto de centinela. Deseó haber podido ver a la figura que se acercaba. No le gustaba no saber lo que venía por ellos. Neera la tocó en el hombro herido, y ella hizo una mueca. La muchacha mayor hizo un gesto hacia el tablero. Es tu turno, Caden, dijo, como si estuvieran sentadas en la cantina de Selde después del trabajo. Caden recogió un disco y pensó en su próximo tiro. Hennet Pilar estaba empacando. No había ninguna rima ni razón en el imperio una vez que se involucraban los usuarios de la fuerza. Cada uno de sus laboriosos cálculos se ignoraba y todas sus fórmulas se desequilibraban por la sola presencia de dicha mitología, y él no tenía más paciencia para eso. El que se llamaba a sí mismo el sexto hermano había vuelto, y eso significaba que todas las bien planificadas metodologías de Hennet estaban a punto de ser descartadas a favor de un complot que involucraba al supuesto Jedi. Todo el mundo sabía que los Jedi estaban muertos. Tan lejos del núcleo, había pocas personas que tuvieran alguna fe en la Orden Jedi. Hennet no admiraba mucho sobre el borde exterior, pero respetaba eso. La fuerza no tenía lugar en una galaxia ordenada. Simplemente no podía tenerse en cuenta en los cálculos. Hizo una pausa, mirando a su alrededor de su habitación por si se había olvidado algo. Sus ojos cayeron sobre el cuaderno de datos que había utilizado para calcular exactamente cuánto de lo que el imperio necesitaba podría ser extraído de la superficie de la luna antes de destruirla para las generaciones futuras. Tantos problemas por una planta. Solo una simple planta que podía ser procesada en un suplemento nutricional que le permitía a las personas que trabajaban en baja gravedad de procesar el oxígeno de manera más eficiente. No podía imaginarse que valiera todo el esfuerzo que el imperio había hecho para procurársela. Arrojó el cuaderno de datos en la maleta y cerró los pestillos. No era su problema. A él le habían pagado, y había supervisado el trabajo tanto como pudo antes de que se saliera de su control. No había razón para que los imperiales pensaran que los había menospreciado, y no había ninguna razón para que él permaneciera en la luna sumida en la ignorancia ni un momento más. Iba a volver a un planeta con árboles de verdad, comida de verdad, una cama de verdad, y sin un olor persistente a fertilizante. En los campos, los granjeros trabajaban bajo coacción y las pequeñas plantas crecían más altas. En unos pocos días más podría comenzar la cosecha. Y así concluye otro emocionante capítulo en el universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado acompañando a Ahsoka en esta historia llena de giros y emociones. Si desean más audiolibros y narraciones emocionantes, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestras futuras entregas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Galaxia Sonora. Que la fuerza los acompañe siempre.